Estimados hermanos, en Cristo Jesús, hoy día, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, les llevará ante ustedes un tema que hemos titulado Las preocupaciones del diario vivir. Pues bien, amados en Cristo Jesús, quisiéramos compartir con ustedes una serie de reflexiones en el Señor y teniendo como inspiración el Espíritu Santo y la palabra de Dios, basadas en las preocupaciones del diario vivir. Todos nosotros, los cristianos y los no cristianos, tenemos la tendencia muy humana de vivir constantemente con preocupaciones sobre una serie de situaciones, hechos o circunstancias. Por ejemplo, la preocupación de quienes hoy existe, la legítima, valga la redundancia, preocupación de quienes dirigen las iglesias o asambleas locales, es decir, nuestros pastores. Muchos sienten una preocupación por el fenómeno de Internet y canales de YouTube, alentados por la pandemia y las cuarentenas, en el sentido que se ha levantado un número importante de creyentes de distintas denominaciones, quienes hacen o hacemos programas evangelísticos y de exhortación, tal es el caso de nosotros, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. En este contexto, los pastores, o muchos de ellos, porque no podemos generalizar, temen que sus ovejas del rebaño o de sus iglesias se alejen de su cuidado o de su pastoreo. Y debemos señalar que no dejan de tener razón, pero muchos cristianos, creyentes sinceros, sentimos el llamado del Espíritu Santo por medio de la gran comisión dejada por nuestro Señor, y vamos a predicar el Evangelio a toda criatura utilizando justamente estos métodos de Internet y los canales de YouTube. Muchos pastores ordenados por institutos teológicos de sus iglesias o denominaciones centrales exhortan a los creyentes a no escucharnos, razonando que no estaríamos preparados para tan noble tarea. Al respecto cabe señalar que según la palabra, los apóstoles discipulaban a aquellos que apacentarían o pastorearían las iglesias o asambleas. La carta de Pablo a Timoteo es un ejemplo. Priscila y Aquila discipularon a Apolo. No obstante, si leemos con cuidado y en el Espíritu, el Evangelio, el principal requisito para pastorear era que fuera un creyente lleno del Espíritu Santo y con buen testimonio. A estos se le imponían las manos y abrían o establecían asambleas locales. Con respecto a los pastores tenemos establecido en la palabra, Hebreos 13 y 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. A ninguno de nosotros que por el Espíritu Santo y por amor sincero al Señor nos atrevemos a poder dar testimonio de la esperanza que mora en nosotros, se nos ocurriría por un momento reemplazar el papel de un pastor en una iglesia, cualquier sea el método que empleamos. En este caso, solamente nos mueve un sincero amor por el Señor.
Por eso es que ningún creyente guiado por el Espíritu de Dios podría pretender por medio de manipular el Evangelio para su provecho introducirse en una iglesia y producir apostasía, causando división. El Evangelio los identifica como lobos con piel de oveja. Estos que se atrevieran a hacer esta acción innoble recibirán su pago por su extravío. Ahora, como creyentes, ¿cuáles son nuestras preocupaciones más comunes? Yo creo que todos nosotros siempre estamos siendo sacudidos en nuestro interior por una constante zozobra por el mañana. Y sufrimos ansiedad y temor, por ejemplo, por nuestra salud, la de nuestros hijos, por la escuela, la universidad, por la situación de la pandemia, etc. Pues bien, quisiera decirles que nuestro versículo de base para esta parte de la exposición será Filipenses 4, 6 y 7. Y leemos: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracia, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo, Señor nuestro. De esta lectura podemos distinguir una prohibición, un remedio y una promesa. La prohibición es clara: por nada estéis afanosos. No debemos preocuparnos absolutamente por nada, es decir, que ninguna situación puede llevarnos a caer en un estado anímico ansioso que nos haga desesperarnos y muchas veces enfermarnos o causarnos cambios notorios en nuestro comportamiento. Hoy día los psicólogos y los psiquiatras llaman a este estado ansioso que genera la muy temida depresión. Esta prohibición es muy difícil de cumplir, puesto que las preocupaciones afectan fuertemente nuestra capacidad de pensar y razonar. Debemos notar que Dios nos ha hecho con la capacidad para ponernos en distintas circunstancias y así poder inferir o discernir qué nos conviene. Esto tiene un lado positivo, pero también negativo, ya que nos hace ir de un lado para otro, según cuál sea la solución y la circunstancia, y nos hace preocuparnos, pues no estamos seguros que lo que estamos pensando será tal como lo imaginamos. Muchas personas, y muchos creyentes, y también muchos inconversos, pasan por ello la noche en vela, pues no vemos con claridad la salida. El versículo 6, que nos trae como base de este estudio o exposición, dice y da la solución. Antes bien, por el contrario, por medio de la oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Bueno, aquí podemos ver que el remedio para la preocupación y eliminar la ansiedad está en la oración. O sea, que no solo debemos orar, sino que poner todas las circunstancias de nuestro raciocinio en la oración, es decir, todo lo que hemos pensado, para que el Señor pueda darnos la tranquilidad, pues dejamos en sus manos nuestra causa y preocupaciones, y Él disipa nuestra ansiedad. No olvidemos que el Evangelio también nos dice: separados de mí, nada podéis hacer. O también, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Es decir, Dios quiere que actuemos, pero en plena dependencia de Él, de su voluntad
y propósito para con nosotros. Es necesario entonces que reconozcamos que Pablo escribe esta epístola, que como ya dijimos es la base de nuestra exposición, y estos versículos, estando muy afligido, pues estaba encarcelado y su destino era incierto. Podía ser muerto o liberado, no lo sabía. Podía estar sometido a la incertidumbre y a la angustia. Sin embargo, él, por el Espíritu Santo, en plena obediencia al Señor y con fe en sus promesas, él nos hace esta exhortación. Nosotros sabemos que frente a nuestros problemas debemos buscar a alguien que nos ayude. ¿Y quién mejor que el Señor Jesucristo? Quien fue, como dijo el profeta, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió con todas las aflicciones y enfermedades que tú y yo tuvimos. Y Él ahora está sentado a la diestra de Dios y ruega por nosotros con oración y ruegos para que nos acerquemos a Él por socorro. Por ello debemos orar con toda súplica y ruegos ante el trono de la gracia. El Salmo 142 nos dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él derramaré mi querella, delante de Él denunciaré mi angustia. Diga usted, querido hermano que me escucha, que si el Señor, a través de este salmo, no nos está dando la solución. Nosotros podemos sacar a Dios de nuestra vida, ya que está formada por una sucesión de hechos grandes y pequeños, y a veces cuando sometemos al Señor solo en aquellos grandes sucesos, una vez que creemos que nosotros no podemos solucionarlo. Es decir, en este momento sacamos a Dios de nuestra vida y buscamos nuestras propias fuerzas para poder también, valga la redundancia nuevamente, buscar la solución. Sin embargo, vemos que la angustia y la desesperación sigue ante la incertidumbre. Repito, nosotros no podemos sacar a Dios de nuestra vida. Cambiemos la palabra. Nosotros no podemos sacar a Dios de nuestra vida, ya que esta está formada por una sucesión de hechos grandes y pequeños. Y a veces cuando sometemos al Señor solo aquellos grandes sucesos, una vez que creemos que nosotros no podemos solucionarlos. Y así nos vamos complicando al acumular una gran cantidad de pequeños problemas de nuestra vida que nos genera angustia y preocupación. En consecuencia, debemos incluir en nuestras oraciones también los aspectos problemáticos, pequeños y grandes, de lo que está formado en nuestra vida. De lo contrario, estamos ignorando a Dios de nuestro diario vivir, que nos dice que echemos nuestras preocupaciones o ansiedades sobre Él. Nuestro Señor Jesús nos dice: no se cae un pajarillo al suelo sin que Dios lo sepa y lo autorice. Él tiene el control. Es por ello que tenemos que orar por todas las cosas para que nos sean propicias y Él los cuide. La oración es una manera en que nuestras preocupaciones y ansiedades se transformen en algo agradable, o sea, producto de la gracia de Dios para con nosotros, según su propósito, que es el que nosotros estemos cerca de Él. No nos olvidemos que Dios nos creó para adoración y alabanza. Y la oración es una forma, el Señor nos busca por medio de nuestras cargas y dificultades. El Señor en su palabra dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. La promesa se ve reflejada en el Salmo 34, 10.
Cuando nos dice, los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es decir, cuando buscamos a Jehová, es decir, cuando oramos, es decir, cuando colocamos ante el trono de su gracia, en el nombre del Señor Jesucristo, guiado por su Santo Espíritu, Él nos escucha y nos ayuda. Cuando nosotros no tenemos nada, aún así lo tenemos todo, pues tenemos a Dios. ¿No cree usted? Ahora el Salmo 37:5 también nos promete y dice, tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. El Señor nos está diciendo que no nos debemos preocupar y dejar por encomendarnos por medio de la oración a Él, de todo en que sus cuidados amorosos nos sostengan. Nuestro texto que ya hemos dicho que nos ha servido de base, dice, por nada, es un mandato, por nada estéis afanosos. No deja nada afuera, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego o súplica. Cuando oramos, no le estamos cobrando al Señor como una persona que solamente exige sus derechos. Si bien es cierto, el Señor no se puede negar a sí mismo por los versículos que hemos leído, pero esta oración debe ser de acuerdo a lo que el Señor le agrada, con súplica. Podemos pedir que Él cumpla con lo prometido, pero con súplica, es decir, con una actitud de reverencia y de ruego ante el Señor. Santiago dice al respecto, vosotros no tenéis porque no sabéis pedir. O sea, Él quiere que pidamos por todas las cosas, pero también cuando dice con toda sumisión, quiere decir que debemos confiar en su respuesta. Y si no nos concede lo que pedimos, es porque lo que pedimos nos perjudicará. Ya sea porque nos hará pecar o nos olvidaremos de Él. Tal es el caso de cuando nuestra petición incluye, oh Señor, ¿por qué no permitas que yo sea millonario? Nosotros sabemos que no se puede amar al Señor y a las riquezas. Cuando nosotros, siendo de una condición humilde, o la mayoría de las personas que llegan a lograr una riqueza muy considerable en la vida, el Dios es el dinero. No se olviden el caso del joven que le pregunta al Señor, maestro bueno, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dice, como último requisito, vende todo lo que posees y repártelo a los pobres. Él, ven y sígueme. Y él se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Ahora en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Nosotros hoy estamos cansados de los efectos de la pandemia, ¿quién no? Tenemos que estar encerrados, muchas personas han perdido el trabajo, existe escasez de productos, no se puede salir a divertirse, los jóvenes no pueden carretear, en fin, podemos agregarle una gran cantidad de efectos, entre comillas, nocivos para el común de la gente. Pero a nadie se le ha ocurrido, a usted hermano, a mí o a usted joven que me está escuchando, o señora, a ninguno de ustedes se les ha ocurrido que es muy posible que Dios la mantenga, pues ello nos puede traer algún beneficio según su voluntad. Él es todopoderoso. Podría ser que el COVID se fuera con un movimiento de dedos, tal como cuando mandó que Lázaro resucitara.
a la voz del Señor, Lázaro se levantó de la tumba y salió vivo, aunque su cuerpo ya, como dice el Evangelio, hiede ya, Señor. Es decir, tenía un cierto olor, producto de la putrefacción del cuerpo, pero el Señor en todo su poder le ordenó que resucitara y resucitó. O cuando los apóstoles se encontraban muy asustados porque estaban en la barca, el Señor se había quedado dormido y estaba a punto de zozobrar, el Señor le ordenó al viento que cesara y que el mar se aquietara, y lo hizo. Bueno, si el Señor es todopoderoso, perfectamente puede hacer que el COVID se vaya. Pero si se ha mantenido, piense usted, señora, y pensemos todos nosotros, que el Señor debe tener un propósito en ello. Pues bien, pero si Él lo ha mantenido, su propósito tendrá. Él solo quiere que tengamos paz y no nos angustiemos. Él dijo que nos daría paz, no como el mundo la da, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Estimado amigo, estimado hermano y hermana, debemos confiar en el Señor. Enfermedades tan funestas como son las depresiones y otro tipo de enfermedades de carácter mental que provienen justamente de la angustia, de los hechos, fenómenos y cosas que nos ocurren en el diario vivir, nos afectan a nuestra mente cuando los tenemos constantemente presente. No nos deja dormir, no nos deja pensar, nos hace llorar. Sentimos una serie de angustias, una serie de sufrimientos que no deberían ser para cada uno de nosotros si somos capaces de entregarle con plena fe todas nuestras cargas al Señor y dejar que Él actúe. Y si aquel fenómeno que nos ha ocurrido y que nos ha hecho sufrir y que nos ha hecho que nuestra vida cambie bruscamente, el Señor lo ha permitido. No se olviden, como ya dijimos hoy que está en el Evangelio, no se cae ningún pajarito sin que el Señor no tenga que dar su aprobación. El Señor está atento y sabe cuáles son sus necesidades, pero Él quiere que usted, quiere que yo le pidamos y que confiemos. Pero no le pidamos como algunos lo hacen. Señor, tú sabes cuáles son todas mis necesidades, así que por favor ayúdamelas y arréglamelas. El Señor quiere que usted se acerque con todo ruego y súplica, numerándole aquellas cosas que son sus necesidades y que sean para su beneficio, para su crecimiento no solamente suyo, sino que de sus hijos, de su familia, de sus amigos y también en extensión hacia la sociedad. El Señor quiere que nosotros seamos amantes sinceros en oración y confiados en su santo propósito. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, agradece que usted esté viendo y escuchando este programa. Si le agrada, suscríbase. Si usted cree que puede ser de beneficio para algún amigo, para algún pariente o para algún otro creyente, invítelo, puesto que la única intención de este programa es llegar a su corazón, poder mostrarle las verdades del Evangelio, que es céntricamente cristocéntrico. Nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria y la honra, nos da la libertad para poder confiar y poder vivir una vida de provecho. No apartemos los ojos de nuestro Señor, no depositemos la fe en otra cosa que no sea el Señor, porque nosotros fuimos hechos para su alabanza y adoración. Y esto lo hacemos
a través de la oración, lo hacemos a través de nuestra vida diaria, de nuestra conducta y a través también de nuestras alabanzas. Gracias una vez más. Le ruego al Señor que le bendiga y que lo haga caminar por sus caminos y los libere de cualquier carga. La depresión, la angustia, el pesar no puede ganarle la batalla porque tenemos y somos más que vencedores, como ya lo hemos dicho, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor le bendiga y será hasta un próximo programa o una próxima conferencia o exposición del Evangelio por la gracia del Señor. Muchas gracias.